Las dificultades que nos presenta el texto, según el rabino de Slonim, es cómo puede interactuar los hijos de Jacob de esta forma, cómo puede actuar Yosef trayendo habladurías de sus hermanos, cómo es que se altera todo este orden que debería ser un orden natural, que debería ser un orden de vínculos. Los vínculos no son fáciles, estamos de acuerdo con todo eso. Llevarse bien con los hermanos no es simple. Siempre hay dificultades. En familias numerosas estamos hablando. Debería primar. Algo debería haber que por lo menos a cada uno lo lleve a actuar adecuadamente. Y por lo tanto dice, Vayomer Aish, no sé, dice, en un momento de la perashá, Jacob, a sabiendas de esa relación tan alterada entre Yosef y sus hermanos, Yosef estaba muy allegado a Jacob, así como aprendió toda la Torá de su padre, y era el Ben Zekunim, ese hijo de la ancianidad. ¿Qué quiere decir Ben Zekunim? Todos hijos, todos fueron hijos de la ancianidad de Jacob. Todos nacieron entre los 77 años de Jacob a los 84. Todos son hijos de ancianidad, más allá de la cronología. Por lo tanto, ¿qué significa Ben Zekunímulo? Que Yosef se parecía mucho a su padre. Se parecía mucho, no en la imagen, en el icono, en el parecido físico. Ziv y Conin. Zekunim, dicen los sabios, Ziv y Conin, el rostro resplandeciente, ese rostro iluminado. Jacob reconocía y se reconocía en Yosef la identidad de la luz. La luz es el conocimiento, la luz es la sabiduría. Y por lo tanto, en un momento, Jacob, en esta perashá, envía a Yosef a ver a sus hermanos. En realidad lo envía por dos cosas. Shalom ajeja ve shalom atzon. El shalom de tus hermanos, shalom, y el shalom del ganado. Y entonces Yosef se va. Yosef va a cumplir a rajatablas la voluntad de su padre. No sabía lo que se podía esperar. Y él tiene que ir a Shem. Ahí estaban los hermanos. Se fueron bastante de Beersheba, que era donde vivía Jacob, la última residencia de Isaac. De Beersheba a Hebrón hay una distancia. Quiere decir que se quisieron alejar lo máximo posible. Cuando uno está enojado, está enfadado, ¿qué hace? Cierra la puerta, da un portazo y se va. Y se va lejos. Y ellos se querían ir lejos. Jacob no está preocupado por ellos, pero quiere saber cómo están. Entonces Yosef va a ese encuentro. Shem es una ciudad que está signada por la desgracia. Ahí, dos de sus hermanos asesinaron a toda una población masculina. Cuando llega a Shem, no los encuentra. Y aparece un ser ocasional. Baimsaeu Ish Basadeh. Lo encontró un hombre en el campo. ¿A quién? A Yosef. Y le dijo, ¿qué es lo que estaba buscando? Yosef, hablando de lo que empezamos a hablar, y pido disculpas que no lo grabé, hablando de la perashá semanal y hablando de la realidad nacional, Yosef le dice a ese hombre, Etahai Anohim Bakesh. Yo estoy buscando a mis hermanos. Es para que uno se sienta que la piel se puede erizar en esta perashá. Lo escuchamos a Yosef 3000 años atrás diciendo estoy buscando a mis hermanos. Y aquí, noche tras noche, frente a esto, frente a lo otro,
las familias de los secuestrados que piden traerlos a ellos a casa ahora. ¿Hay algún trasnochado que los critica todavía? Independientemente de los planos políticos, la Torá no habla de política. La Torá habla de sentimientos. La Torá habla de realidades. La Torá habla de aquellas situaciones en las cuales Dios no permita que nos veamos involucrados. Al menos aquellos que tuvieron la experiencia nefasta de vivir bajo un sistema coactivo, coacción me refiero, como fue la dictadura militar en Argentina, en lo personal estoy hablando, entonces no tenemos derecho ya a expresarnos en ninguna forma sino a denunciar. Quien estuvo preso por la dictadura militar en Argentina ya conoce lo que es el ser secuestrado, el no poder hablar con nadie, el permanecer en una cárcel sin saber por qué. Todo eso se sabe. No por eso hice Teshuvah. La Teshuvah mía fue mucho antes. Pero que quede claro que cuando estamos hablando de estos sistemas represivos, nosotros tenemos que abrir el corazón, no levantar el dedo acusador con respecto a los padres de los secuestrados o los padres de los soldados muertos, lamentablemente. Cuando este hombre le preguntó, Mate Bakesh, cuando este hombre le preguntó, que no sabemos quién es ese hombre, qué es lo que estás buscando, Yosef dice, Etahai Anohim Bakesh, estoy buscando a mis hermanos. Parece ser que eso quedó en el éter y viene en el eco de 3000 años atrás. Llega aquí, ahora, a Eretz Israel, a Medinat Israel. ¿Y qué le dice este hombre? Este hombre dice la Torá, Naseu mize, Naseu mize. Viajaron de aquí, se fueron de aquí. ¿Saben lo que dice Rashi en ese lugar? Le dijo dónde fue. Shamati Olhim Dotaina. Se fueron de aquí a Dotán, se fueron más al sur de Shem, a otro lugar. Pero Rashi no le importa la geografía, le importa lo vincular. Y entonces Rashi cita el Midrash que dice, cuando el hombre le dijo, Naseu mize, se fueron de esto, no de este lugar. Si se fueron de este lugar, es Naseu mikan. Se fueron de aquí. Naseu mize, se fueron de esto, dice Rashi, Naseu min ahva. Se fueron de la hermandad. No son tus hermanos. Lo más dramático. Naseu mize. Vayelech Yosef Ajarejab. Y Yosef, sin embargo, va detrás de sus hermanos. Él podía haber llegado a este lugar. Ah, no llegaron aquí, no están aquí. Voy a lo de mi padre. ¿Y qué le digo? Papá, en Shem no están. No sé dónde están. Sin embargo, Yosef fue a ver dónde estaban sus hermanos. Dice Netivot Shalom, citando el Midrash, Sheshamame amalach shenaseu min ha'achva umevakshim leorgo. Escuchado de un ángel, como explica Rashi, que se habían ido de la fraternidad y que querían matarlo. Y así todo que hizo fue para ellos. Dice la Gemara, Shenaseu mi minyan yotbet. Se fueron del minyan de los 12. Ya no son 12 hermanos. No, al menos son 11. Ya no quieren el minyan de 12 hermanos. Minyan de 12 hermanos sería de 10, pero minyan de 12 es una coyuntura. Y le insinuó con esto que su voluntad era matarlos para que no sean más 12 hermanos. Eso le insinuó el ángel. Y sigue todo, dice, Beholzot, continuó Yosef yendo a sus hermanos. Pregúntale a Tibot Shalom, ¿cómo se puso en peligro su alma para ir detrás de ellos?
esto se opone a la Torá. Y como dijo el Ora Haim HaKadosh, perdón, Rabbi Haim Ben Atar, Yosef estaba poniéndose en peligro de vida o estaba, mamash, declarándose la muerte a sí mismo, porque él sabía que los hermanos lo querían matar. Y en los Divrei Shemuel, otro libro que cita el Netivot Shalom, Yosef amarle nafsho, hoja bruta o mituta. Dice que Yosef se dijo a sí mismo, la alternativa aquí en la vida es hoja bruta o mituta. Hoja bruta, Hebra, sociedad, o mituta, Mavet. O somos seres sociales y vamos a mantener la fraternidad, o mejor la muerte. Dice, y si ellos se han ido de la fraternidad, de querer ser mi hermano, yo ya no necesito vivir. Y entonces, es difícil entender cómo este joven de 17 años tiene una madurez tan grande y decide arriesgarse en vida. Y lo mismo pasa después, cuando dice con Jacob, que le trajeron la túnica ensangrentada y le dijeron, reconoce si es la túnica de Yosef, tu hermano. Y le reconoció y se rasgó sus ropas. Pero la Torah dice, Vayemaen le itnahem. Se negó a consolarse, a recibir consuelo. Estaba seguro, o por lo menos pensó que un animal salvaje se lo había devorado. Y por lo tanto, de acuerdo a la Torah, tendría que recibir consuelo. Yehudí mejuyable kabel be'avá et ha'anagá elioná. Imo, kemochei. El Yehudí tiene que recibir con amor cualquier decisión que decida el Todopoderoso sobre él. Y como dijeron nuestros sabios en la Gemara de Berajot, Hayab Adam le bareja la ra, que Shem me bareja la toba. Debe la persona bendecir sobre el mal, así como bendice sobre el bien. No hay ninguna duda. Cuando fallece un ser querido, tenemos que decir, Baruch Dayan Aemet, bendito Dios, juez de la verdad. O sea que tenemos que bendecir por lo malo también, no hay alternativa. Ajen, por lo tanto, tenemos tantas dudas, perdónenme, que la primera media hora, o un poquito menos de media hora, fueron todas las aberraciones que dice que pasaron aquí en Netivot Shalom. Por lo tanto, dice, para acercar un poquitito estas cosas a la razón y entender un poquitito en los temas de la Perashá, que dice que es la Perashá más críptica de toda la Torah, que no es fácil y que es casi imposible entenderlo, tenemos que entender lo que dice el versículo, Sheafilu aevarim shelaem asu et retzon Hashem. Hablando de los sagrados patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, explican los Jajamim que incluso los órganos de ellos, el corazón, el hígado, los riñones, la musculatura de la persona, incluso los órganos de ellos hicieron la voluntad de Dios. Porque existe un nivel de voluntad racional donde la razón, la mente, quiere hacer la voluntad de Dios. Eso es un nivel, pero hay otro nivel que está en el corazón, que es un nivel donde los órganos todos son sagrados, hasta que también los órganos se dejan llevar por sí mismos para cumplir con la voluntad de Dios. Porque los hombres justos, que han purificado sus órganos y miembros interiores de todo tipo de daño, hacen que esos órganos de cada uno de nosotros, de los hombres justos, no de nosotros, sean ese transporte real de la presencia de Dios, hasta el punto de que no hacen solamente, dice el Netivot Shalom, la voluntad de Dios, donde no solamente mi mente o mi corazón están dirigidos a hacer la voluntad de Dios, sino los órganos materiales, mis manos, mis piernas, todos los demás órganos
se dejan llevar y arrastrar para hacer la voluntad de Dios. Y de esto explicaron los Jajamim lo que fue dicho en la Akedah de Yitzhak, el famoso momento en que Abraham lleva a Yitzhak a un famoso que no fue finalmente sacrificio, donde dice, Vaishlach Abraham et yado, vaikach et hama'acheret, lishchot et beno. Envió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para sacrificar o degollar a su hijo. Aparentemente dice, era suficiente que diga, vaikach Abraham et hama'acheret. ¿Para qué dice que arrojó su mano para tomar el cuchillo? Hubiera dicho, agarró el cuchillo, es más fácil. ¿Qué es Vaishlach et yado? ¿Qué es que envió su mano? Mitoch shevarav shel Abraham vino. A partir de que los órganos, también la mano es un miembro de la persona, hicieron cada uno de ellos la voluntad de Dios, y como la voluntad de Dios en verdad era que Abraham no lo sacrifique, no lo mate a Isaac, cuando vino Abraham vino a tomar el cuchillo, la mano de él no se movió. Él quiso tomar el cuchillo, pero la mano quedó paralizada. Los zaza ayat mimkomá. Y tenía que forzar su mano para tomar, y por eso dice que envió su mano. Por eso lo está diciendo. Y por eso dice Vaishlach Abraham enviado, porque la mano se negaba a ir en contra de la voluntad de Dios. Y esto es lo que dice el libro de Teilim, capítulo 35, Kalatz motai tomarna Hashem mi kamoja. Todos mis órganos, todos mis huesos, mi esencia, dirán, Hashem, ¿quién es como tú? Que esto es lo que habla de la pureza de los órganos y cómo los órganos en sí mismos, por sí mismos, cada uno de nuestros órganos interior está diciendo, Hashem, ¿quién es como tú? Motai, y todos mis huesos, todos mis órganos, que son la parte material, la parte más ordinaria, dice en Netivot Shalom, también ellos cantan quién es como tú, Dios, y ellos se dejan llevar también por la voluntad del Todopoderoso. Y todo esto entonces dice en Netivot Shalom. Hay que hablar sobre los temas de esta perashá, que toda su temática tan conmovedora y tan sorprendente era porque los órganos de ellos los llevaron al objetivo o a la meta de la voluntad de Dios. Y por lo tanto, no había opción para Jacob y las tribus sagradas actuar de acuerdo a su voluntad, porque sus órganos los obligaban a actuar como la voluntad de Dios. Duro lo que dice. No lo pudieron evitar. ¿Y saben qué es lo que dice aquí? Y como dijeron, dice, Parashat Vayeshev y Atjalá Shel Galut Mitzrayim. La perashá de este Shabbat es el comienzo del exilio a Egipto, de cuando nos fuimos a Egipto a vivir. Jacob es el que llega a Egipto con sus hijos, ¿no? Aquí empieza el Galut, aquí empieza el Galut. Bitjilat Parashat Vayeshev, Vayeshev Jacob Be'eretz Megurea Be'eretz Canaan. Habitó Jacob en la tierra de las peregrinaciones de sus padres, la tierra de Canaán, y dijeron nuestros sabios, quiso Jacob habitar en paz y quietud, y de repente saltó todo el enojo, la bronca, la desgracia de Yosef. Perush, dice Netivot Shalom, no nos olvidemos. El Kadosh Baruj Hu le dijo a Abraham mucho tiempo antes. Habían pasado ya 100 años de Jacob, 180 años de Isaac y 175 de Abraham. Calculen ustedes el tiempo. Dios le había dicho a Abraham, al comienzo del vínculo con Abraham, Ger y Ezarajá be'eres lo lahem, extranjera será tu descendencia en una tierra que no será de ellos, ba'abadum be'ainu otam, y los esclavizarán y los torturarán a ellos. Le dijo la historia, lo que iba a pasar. Y dice, y con todo eso Jacob quería habitar en quietud y en paz. Pero la deuda que Akadosh Baruj Hu manifestó, que extranjera será tu simiente,
no pertenecía a Abraham o a Isaac. También extranjera será tu simiente, le caía sobre quién? Sobre Jacob. Su obligación era saldar esa deuda, dice el Netivot Shalom. Y el comienzo de la Ishtalshelut, de este desencadenamiento del Galut Mitzrayim, es de los temas que dice la Perashá. Todos fueron una preparación para traer a Yosef a ser el rey de Egipto. Y como dijeron los sabios en la Gemara de Shabbat 89b, Shelulé Zot, que de no haber sido por esto, Ayatzarich Jacob Avinu Laredet Mitzrayma Beshalshelaot Shel Barzel. Si no hubiera sido así, entonces dijeron los Jajamim en la Gemara, Jacob debería haber descendido a Egipto con cadenas de hierro. Y cuando Jacob descendió, descendió como un rey. ¿Se acuerdan, no? El faraón lo recibió, les dieron una tierra propia. Y todos los temas de esta perashá son Mishum Kvodosh el Tzadik, a causa del honor del hombre justo, que no descendió a Egipto en forma tan deshonesta, tan despreciada, y como dice el Midrash, Amar a Kadosh Barujú, dijo Dios, el santo bendito él, Bení Bejorí, mi hijo primogénito, Bani Meridó Bizayón, y yo lo voy a hacer descender con desprecio, Areini Moshejet Benolefanam. Entonces dijo el Kadosh Barujú, dice el Midrash, lo que voy a hacer es traer a su hijo antes, y él, Jacob, descenderá en pos de ese hijo. De que vaya razón Hashem allá, y de momento que la voluntad de Dios fue que no descienda Jacob a Egipto en forma deshonesta y con tanto desprecio, los órganos de Jacob vino y de sus hijos hicieron la voluntad de Dios en todo el encadenamiento de las cosas. Beshublo Aitalaem Klal Bejirá. Y es llamativo, pero dice el Netivot Shalom, ya no tuvieron elección propia, no habría libre albedrío, no se podían liberar de esta conducta. Jacob no tuvo libre albedrío sobre el tema, e Israel a Yosef. Cuando dice la Torá, e Israel amaba a Yosef, no es que Jacob podía decir, no, 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 esto no lo escriban. No pudo evitarlo. Y las tribus no tenían elección con respecto al odio que le tenían. Y no, ahí lo envidiaron a él y después lo vendieron. Y lo mismo con Yosef, que trajo sus habladurías malas sobre sus hermanos. Todo esto forma parte para poder llegar a entender algo de esa voluntad suprema. Shali dice que a partir de todo esto, los hermanos lo odian y lo vendan a Egipto para que después descienda Jacob a ese lugar. Y por eso, dice Netivot Shalom, Jacob lo mandó a los hermanos. Porque en un momento Jacob le dice, anda a ver la paz de tus hermanos y del ganado. Por eso lo mandó. Y Yosef se sintió atraído para ir detrás de sus hermanos, a pesar de que sabía que ir detrás de sus hermanos era extremarse en peligro. Esta era la voluntad de Dios. Les saber hacer toda esa vuelta para que no descienda el hijo primogénito de Dios con cadenas de hierro. Y por lo tanto, dice Netivot Shalom, le fue quitado a ellos todo el tema del libre albedrío para cumplir con la meta de la voluntad de Dios, y todo el desencadenamiento de los temas fueron los miembros, los órganos de las Shevatim sagradas, de las tribus sagradas, que tuvieron que actuar y hacer sus acciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo mismo, obviamente, es la venta de Yosef, que lo vendieron las tribus de Dios y, por supuesto, lloraron amargamente en el momento que lo vendieron, pero no tenían otra opción.
porque sus órganos actuaban por sí mismos, como la mano de Abraham, para cumplir con la voluntad de Dios. Dice, este camino, dice, este pensamiento, dice él, Potahat Zohar, es la que abre una pequeña ventanita, como que estoy viendo detrás de la escena, corriendo un poquitito, mirando por un pequeño agujerito, espiando todas las cosas sorprendentes que hay en esta perashá, que nos dejan atónitos y poder responder algunas preguntas en todo lo que dice la perashá sobre Jacob, sobre Yosef, las tribus sagradas, que son las tribus de Dios, que son las bases fundacionales del pueblo de Israel, porque en todo el desencadenamiento de las cosas estas no tuvieron, no tengo libre albedrío, sino que sus miembros y órganos actuaban con todo esto en coordinación con la voluntad de Dios Supremo, para que Jacob no hubiese de descender a Egipto en cadenas de hierro a causa del honor del tzadik. Y esto, por supuesto, sigue. Entonces, pero por lo menos ante la dificultad de poder comprender, es Anus al Pia Dibur. ¿Ustedes se acuerdan la Gadá de Pesaj? La Gadá de Pesaj nos habla de este escenario, de cuando Jacob tiene que descender a Egipto. ¿Cómo empieza la Gadá de Pesaj que empezamos a estudiar? Aramí Obed Avi Bayeret Mitzrayma. Les recuerdo nada más algo que ahora llega a Hanukkah, no Pesaj, pero no importa. Un arameo quiso exterminar a mi padre. A mi padre es Jacob. Labán, el arameo, a Jacob. Bayeret Mitzrayim, la Gursha, y descendió a Egipto a vivir allí. Cuando estudiamos la Gadá de Pesaj, acuérdense de hoy. Bayeret Mitzrayma, dicen los Jajamim en su explicación, Anus al pi adibur. Anus quiere decir obligado por la palabra. No es que Jacob quiso ir, tuvo que cumplir la profecía de Abraham. Y eso es Anus. Anus es cuando tú no tenés capacidad de elegir y te ves arrastrado por la circunstancia. Este es el comienzo de una perashá bastante compleja, diría difícil, diría imposible, pero que en última instancia, bueno, hasta qué punto, obviamente, nuestra realidad diaria, cotidiana, estas circunstancias que vivimos hace 440 y tantos días, de una guerra que parece no terminar nunca, y las circunstancias de nuestros hermanos, Ajay, Anohim, Bakesh, a mis hermanos estoy buscando, el clamor de Yosef, el clamor de familias, el clamor de un pueblo entero, que es el pueblo de Israel. No hay ninguna duda que no podemos buscar en lo alto. Pero aquí todo lo que podemos hacer es hacer un uso exclusivo de lo que es ese derecho inalienable del ser humano, que es la capacidad de elegir. En todo lo que habla Perashat Vayeshev, no había forma de elegir. Hoy, nosotros que estamos viviendo y haciendo otra perashá de la existencia del pueblo judío en su tierra, es el momento en el cual podamos decidir qué nivel de elección tenemos. Lo que está en manos de Dios, seguirá en manos de Dios. No me cabe ninguna duda. Pero aquello que está en manos de los hombres deberían haber elegido hace mucho tiempo. Y sin embargo, no lo hicieron. Que tengamos Besorot Tovot, Jodesh Tov, Shabbat Shalom, perdón. Que tengamos un excelente Shabbat. Y Hanukkah Sameach. Estamos en la previa de Hanukkah. Ojalá que llegue la luz a todo Am Israel. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que estemos muy, muy bien.
Muchas gracias a todos. Gracias por llegar al Bet Midrash. Un honor. Bienvenido. Gracias por venir. Gracias. Gracias por estar. Bye. Shabbat shalom.